Ayer en la noche se llevó a cabo la celebración de la independencia de México, el primer festejo del presidente López Obrador en Palacio Nacional, pero más allá de la ceremonia en sí y la arenga de López Obrador desde el balcón de Palacio Nacional, se trata de un presidente que tiene una visión muy particular, creo yo, de la historia en general y de la independencia en particular, que creo yo vale la pena comentar. Héctor. Mira, Javier, yo tengo un problema siempre con esta fecha del 15 de septiembre, porque por un lado, pues, ¿quién no quiere quitar Viva México? ¿Y quién no quiere una fecha en donde todos los mexicanos se sientan identificados? Pues es obvio que todos queremos eso. Pero por otro lado, es una fecha construida sobre varias mentiras históricas, varias y muy importantes. Es una fecha construida sobre la primera de todas, que los verdaderos creadores de la independencia son Hidalgo y Morelos, que son los curas insurgentes que crearon la gran rebelión de la Nueva España, lo cual es falso. Ellos perdieron su rebelión, fueron derrotados. La dependencia no se consiguió a través de la rebelión de Hidalgo ni de Morelos. La independencia se consiguió a través de una cosa muchísimo más civilizada e interesante para nuestros tiempos que lo que dice la historia de ese 15 de septiembre. Se consiguió mediante un pacto regido por el Plan de Iguala en 1821, en donde todos los miembros de la sociedad novohispana, todos, estuvieron de acuerdo en ciertas características que debía tener la independencia. Y ese acuerdo fue un extraordinario pacto político, el primer acuerdo político nacional de México, fue el que alumbró la independencia de México. Pero como lo hizo Agustín de Iturbide, que luego se volvió loco y se quiso ser emperador y así lo pagó, entonces ha sido borrado este hecho fundamental de la celebración y de la versión patria del 15 de septiembre, que por cierto, el 15 de septiembre lo inventó Porfirio Díaz, porque en realidad el grito que no fue grito sucedió el 14, y Porfirio Díaz lo pasó porque era su cumpleaños. Bueno, muy bien. Entonces, Luis González de Alba dice salvajemente una cosa que yo creo que vale la pena reflexionar. ¿Qué puede esperarse de la cabeza histórica de un país que empieza por falsificar su acta de nacimiento? Esta no es una discusión que yo tenga con el presidente López Obrador, es una cosa que con la manera como la historia patria ha construido pues una buena parte de sus leyendas, entre ellas la del 15 de septiembre. Pero no es común eso en casi todos los países, hacer eso, a mayor o menor medida, y podemos tener una discusión de que es una cuestión de que si se excede uno en esa dirección... La historia patria es un cuento de hadas, pero hay de cuento de hadas a cuentos de hadas, ¿no? Okay. Todos los héroes de la patria, los héroes de la independencia de México, están muertos, y los de la revolución también. Y todos los héroes fundadores de la historia americana, no. Todos cumplieron su tarea. Naturalmente, nadie habla de que Washington era un esclavista. Bueno, ahí borran algo, pero no inventan de una manera tan flagrante como inventamos los mexicanos. Yo ahorita regreso a Estados Unidos, pero Jorge, ¿algún comentario sobre la historia y la 4T y López Obrador? Yo creo que hay, dejando a un lado por el momento el tema de la 4T y López Obrador, hay un tema de sociedad. Todos los países tienen sus mitos fundacionales. Claro. Sobre todo cuando hubo, en el caso de México o el de Estados Unidos o de muchos otros países, no son ni mucho menos los únicos, una gran adversidad para construir una identidad nacional. No es Francia, pues, que desde el siglo XII, XIII empieza a haber algo así como una nación francesa o inglesa a partir de 1066 y la batalla de Hastings, como se quiera, pues. Los otros países que no tienen esa identidad nacional de nacimiento, sino que la tuvieron que ir construyendo un poco a la carrera, pues tienen que inventar estos mitos fundacionales porque pues es lo que hay. Ahora, lo raro de la sociedad mexicana
es que a diferencia de otras sociedades, muchas de ellas, algunas en América Latina, Estados Unidos, Europa, donde hoy ya se problematiza todo esto. Se está problematizando en Estados Unidos el tema, como decía Héctor, del esclavismo de Washington, de Jefferson, de Madison, etc. Se está problematizando incluso a un nivel pues de entretenimiento las contradicciones de los padres fundadores de Estados Unidos a través del musical de Hamilton. En Francia, en Inglaterra, en muchos otros países, en Alemania desde luego, hay discusiones muy complejas sobre esos mitos fundacionales. ¿Cuál es el sentido en la educación francesa de decirle a casi 10 millones de franceses o extranjeros, todos musulmanes, que sus ancestros fueron los galos? Pues no fueron galos, podrían haber sido otra cosa, pero eso no. Bueno, en México no estamos problematizando esto, salvo Héctor y algunos historiadores de su mismo talento. Básicamente queremos reafirmar los mitos fundacionales sin problematizarlos, y la mejor prueba es que en las efigies ahora de las 3 o 4 transformaciones, pues nuevamente aparece el cura Hidalgo. De acuerdo. Nada más un punto rápido sobre Estados Unidos. Sí. De todas las independencias que inician a finales del siglo XVIII con la de Estados Unidos, en 1776, realmente la única que es, entre comillas, exitosa es la de Estados Unidos. Todas las demás son muy complicadas, muy violentas y poco exitosas. Ahora, Estados Unidos es exitoso porque el único tema que hubiera generado una enorme violencia y lo hubiera hecho fracasar, lo hicieron a un lado, que es el de la esclavitud, que revivió 100 años después. Exacto. Y tuvieron una guerra civil de una violencia que no resolvió, más bien que resolvió muy poco. O sea, fracasó esa guerra civil en muchos sentidos y en parte lo estamos viendo hoy. Pero déjame regresar a la lectura histórica de López Obrador, que para mí tiene 3 rasgos que son interesantes desde mi punto de vista. Es una lectura de liberación, es una narrativa de liberación del pueblo mexicano. Y de grandeza. De grandeza, etcétera, etcétera. Segundo, es una lectura moral, es decir, a lo largo de esa historia lo que resalta López Obrador son los valores, los principios de la independencia, la liberación y la soberanía, la reforma, la primacía del poder civil y valores republicanos, la revolución, la justicia, la democracia, en fin, es una visión moral. Y 3, es una lectura radical de coyuntura crítica muy distinta a la lectura Whig, es decir, a la idea de que la historia es una acumulación de reformas que llevan al progreso. Aquí no. Es más bien una historia de coyunturas críticas. Hay pasos para adelante, pero también pasos para atrás. Es decir, hay conflicto y hay liderazgo. Algo que él, creo yo, cree en conflicto y cree en liderazgo. En parte como esa lectura, en parte como resultado de esa lectura que tiene de la historia. Y precisamente porque lo ve como una sucesión de coyunturas críticas, yo no creo que es tan simplista y no es tan libro de texto como algunos argumentan. Es decir, apenas introduces la posibilidad de retrocesos, de avances y retrocesos, siempre está la posibilidad, se vuelve medio maniqueo, porque ¿no? Pero entonces el maniqueísmo ahí está, pero siempre hay el riesgo de retrocesos. A ver, esto está muy bien, digamos, como un discurso político. Bueno, como historia académica, ¿no? Claro, es decir, en cuanto le pasas la mirada de un historiador, no se sostiene una sola de esas verdades de la epopeya nacional. ¿Por qué? Porque la historia no es así. Así es la construcción ideológica que se hace después de la historia. Claro. Ahora, hay explicaciones históricas de por qué consagramos a los héroes violentos de la independencia en lugar de a los políticos pactistas. Bueno, porque cuando vino la guerra con Estados Unidos en el 48, la tradición que tú necesitabas no era la tradición de la negociación, sino era la tradición de la violencia. Y cuando llega la guerra civil de la Reforma, la tradición que tú necesitabas, pues no era la de la negociación, sino la de la guerra
de independencia y la guerra con Estados Unidos. ¿Para qué? Para el pleito entre buenos y malos, entonces los conservadores contra los liberales. Y el rasgo maniqueo es quizá lo que más acaba conformando una fabricación que tiene algún parecido con la historia. Son los mismos nombres, son las mismas fechas, pero es una lectura profundamente ideológica, maniquea y manipuladora de la historia. Sí. Yo diría que a mí me cuesta trabajo pensar en países donde el militar no tenga un rol central en la historia, por muchas razones. Churchill, Juana de Arco, ¿no? El líder militar como el líder de una nación. Pero perdón, Jorge. Sí, mira, volvamos a un punto inicial, el del presidente que le interesa la historia. López Obrador no es el primero, por lo menos que yo recuerde. La verdad, antes de Echeverría, pues parece ser que Díaz Ordaz sí era un tipo con una cierta cultura histórica, pero no lo sé. Echeverría no. López Portillo, por supuesto que sí. Era un tipo muy leído. La calidad de sus lecturas y lo que él sacaba de sus lecturas históricas es mucho más discutible, pero era un presidente que se preciaba de ser alguien con un gran conocimiento de la historia de México. De la Madrid regular nunca dio la impresión, y yo no lo conocí bien, de ser alguien que le interesara especialmente la historia, pero Salinas desde luego que sí. De nuevo, su historia, en particular la del zapatismo. De la Madrid inventó su, digamos, su filia por Morelos, pero bueno, no pasaba de eso. Salinas sí tenía pues una obsesión con Zapata y con los libros sobre Zapata y sobre la revolución, su relación con Jack Womack, en fin, todo eso hacía de Salinas un segundo presidente con mucha obsesión o mucho interés por la historia. Creo que Zedillo no lo conozco bien, pero no la tenía. Fox sé que no la tenía y tengo la impresión que Calderón y Peña Nieto tampoco. Pero es que esto de que López Obrador es un presidente que le interesa la historia, que la estudia, que la lee y que eso es una gran innovación en México, pues es otra mentira, es otra fabricación como las que mencionaba Héctor, es una más. Estoy de acuerdo que no es ni remotamente el primer presidente que le interese. Yo pensaría que a todos les debería de interesar y mucho la historia por razones políticas, por razones de promover su proyecto. Lo tienes de alguna manera que promover en un contexto histórico y en esa narrativa histórica. Entonces, a mí me sorprende lo contrario, el presidente que no le importa la historia. Ahora, mira, la visión de la historia, como tú lo describiste muy bien, eso me faltó decirte. Esta idea de que la historia avanza y retrocede, y de que tiene como periodos vacíos y periodos negativos, y luego vienen los periodos buenos y vuelve a tomar el rumbo de la grandeza, etcétera, pues es una simple fantasía, porque lo que la historia en realidad es, y esto va a resultar un poco complicado a la idea de la cuarta transformación, es muy importante lo que cambia en la historia, pero es muy importante lo que no cambia. Las continuidades son a veces más importantes en las revoluciones que los cambios. Bueno, pues igual sucede con las épocas heroicas de México. Las continuidades entre la Reforma restaurada y el Porfiriato son mucho mayores que los cambios entre las dos épocas. Y las continuidades al final entre el Porfiriato y el régimen del PRI son mucho mayores que las diferencias. Probablemente le va a suceder a López Obrador que las continuidades que quedan de la cuarta transformación son más o tan importantes como las transformaciones que él pueda hacer, porque la historia no se cambia a voluntad, de golpe y porrazo. Probablemente le va a suceder a López Obrador lo que le ha sucedido a todos los gobiernos, que pueden cambiar algunas cosas, pero que las continuidades acaban siendo mucho más importantes y de mayor peso que los cambios. Sí, a mí la idea de coyuntura crítica yo creo que para él es atractiva porque en coyunturas críticas más cosas se vuelven posibles. Uno, Sí. y dos,
el liderazgo se vuelve más relevante en épocas de estabilidad y normabilidad. Entonces, para alguien que cree en la voluntad política y cree en el liderazgo, creer también o tener una visión de la historia de coyunturas críticas tiene todo el sentido del mundo. No, está bien. Pero perdón, Jorge, se nos 3 segundos. Bueno, simplemente esta visión que tiene López Obrador del pueblo como el sujeto de la historia es en el fondo una visión muy primitiva, muy simplista, que puede traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque el pueblo, salvo en momentos muy raros, muy esporádicos, nunca está unido. Por eso la consigna del pueblo unido jamás verá vencido, pues la mayor parte de las veces el pueblo es vencido porque no está unido. Y ese es un gran problema. Bueno, parte del pueblo vence sobre la otra parte del pueblo, digamos, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Exacto, sí. Muchísimas gracias, Jorge, desde Nueva York. Nos vemos el próximo lunes. Héctor, muchísimas gracias. Un placer. Y a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches y lo esperamos mañana en punto de las 10 de la noche. Hasta luego.